Entonces, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal ese lunes? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mariela, ¿todo bien? Genial. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos oficialmente a la última clase del penúltimo módulo de este programa de formación técnica de control y aseguramiento de la calidad industrial. Chicos, ¿qué les diré? Lo lograron de nuevo, lograron un escaloncito más. La próxima clase es la primera del último, literal, el principio del fin. Entonces, siéntanse muy orgullosos, siéntanse muy felices y pues nada, básicamente eso sería. Entonces, hoy vamos a iniciar con lo que vendría siendo esta clasecita de procesos industriales, algo más, algo más pues relacionado a todo lo que hemos visto y pues realmente les puedo decir que la clase de hoy es demasiado chiquitita, súper, súper chiquitita. Vamos a ver más movimientos, vamos a ver no tanto simbología, porque si no me equivoco, en sí en la presentación no viene, pero vamos a conocer más de todo este mundo de los movimientos, de cómo puedo representar yo lo que hago mediante términos y figuritas. Entonces, pues sí, es chiquitita, van a ver que la van a entender súper bien y pues nada, 100% merecedora de ser la última clase del penúltimo módulo. Entonces, deben un chancecito nada más para acomodar la llamada. Bueno, ya saben que si tienen alguna duda me lo dicen, pero esto es meramente teórico igual. Ok, entonces, el día de hoy vamos a estar viendo el estudio de movimientos. Bueno, en realidad alrededor del módulo hemos estado estudiando bastante todo lo que serían los movimientos en sí, tanto del producto o de las líneas o en sí de un proceso productivo. El estudio de movimiento que vamos a hacer hoy es más personal, del operario. ¿Qué literal hace el operario en cada segundito? Cada mini movimiento que tal vez vemos insignificante llega a aportar al proceso e inclusive llega a ser una de las causas de falla. Por eso es importante que siempre los tengamos identificados y que siempre sepamos pues su significado, sepamos su estudio, etcétera, etcétera. Entonces, estudio de movimientos y estudio del trabajo. El estudio visual de movimientos se utiliza para analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo eficiente. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Entonces, básicamente, dentro de este estudio de movimientos, nosotros vamos a involucrar cada movimiento cuidadoso, bueno, cada movimiento bajo un análisis cuidadoso que efectúa el cuerpo al ejecutar X o Y trabajo. Entonces, literal, estos son todos los movimientos que se puedan ejecutar cuando estamos realizando un trabajo, aunque a veces inclusive no los notemos o no les pongamos atención. Este estudio es de forma visual la mayor parte del tiempo y lo utilizamos pues para analizar un método determinado y también para ayudar al desarrollo de un trabajo eficiente, ya sea tanto en el centro como inclusive en el proceso o en sí los movimientos. Ven, solo por ejemplo acá ya tenemos tres movimientos diferentes, el agacharse, el subir y el mantenerse. Ahí están, tres movimientos distintos. Entonces, ¿qué implican estos movimientos? Implica, o bueno, no estos movimientos, sino qué implica en sí este estudio. Este estudio, chicos, va a implicar todo lo que son los movimientos que efectúa el operario, la distribución física del cuerpo, las condiciones de trabajo, tanto en espacio como tiempo, el uso de herramientas y equipo, el propósito de la operación y el diseño en sí del producto o de la pieza. Ok, los movimientos fundamentales, que también son importantes, son divisiones básicas de la realización de un trabajo que se aplica a toda actividad productiva ejecutada por las manos de un operario. Fueron desarrollados por Gilbert, quienes los denominaron Terblix, que en realidad es su apellido al revés. ¿Ven?
De hecho, cuando yo me di cuenta de eso fue muy loco. Pero sí, básicamente el apellido de este señor es Gilbert y si ven, Terblick es nada más un nombre al revés, hacia allá. Entonces, este señor creó y analizó todos estos movimientos fundamentales que vienen siendo estas divisiones básicas que se realizan en un trabajo que al final van a implicarme también su presencia en toda actividad productiva ejecutada por manos de nosotros como operarios o en sí el operario. Estos son los Terblix, chicos, y estos son los símbolos de los Terblix. Buscar es un ojito viendo como para la izquierda. Encontrar es un ojito centrado. Seleccionar es una flecha señalando hacia la izquierda. Tomar es como una U muy delgadita al revés. Sostener es exactamente igual pero con una rayita abajo. Mover es como un medio círculo con otro medio círculo arribita. Así ven. Alcanzar es nada más la sonrisita. Colocar en posición es como un 9 medio inclinado. Algo así. Ensamblar es un numeral. Usar es ahora sí como una U normal, pero más alargadita. Desensamblar es exactamente el mismo numeral, pero sin la rayita de abajo. Inspeccionar es esta de acá, que parece más bien como una hojita. Precolocar en posición es como un muñequito chiquititito, así ven. Soltar es igual, bueno, no igual, es muy parecido a mover, solo que es la curvita hacia abajo y en lugar como de otra curvita, más bien un circulito. Las demoras inevitables, o sea, las que son parte del proceso o así, va a ser como si fuese una casita, pero con un circulito abajo. Así. La demora evitable va a ser como un muñequito acostado, con la cabeza hacia la izquierda. Así. Planear va a ser un muñequito pensando y descansar va a ser un muñequito sentadito. ¿Ok? Estos son los Terblix, básicamente. ¿Alguna duda con ellos hasta el momento? Ok, todo clarito por lo que veo. Ok. Recordemos, chicos, que los Terblix en sí, o sea, todos estos dibujitos que estamos viendo, son herramientas utilizadas dentro, pues, del estudio de análisis de movimientos dentro de cualquier proceso que nosotros queramos evaluar por medio de los mismos. Ayudan y pueden ser utilizados en temas de ergonomía para estudios ergonómicos, también para estudios de tiempo y por supuesto estudios de movimiento. Son, si no me equivoco, 18. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, son 18 movimientos y pues se pueden utilizar para muchas cosas en sí, optimización de procesos, diseño de estaciones de trabajo, incluso estudios de tiempo y movimiento, entrenamiento de los mismos trabajadores, prevención de fatiga y como les dije al inicio, también en ese establecimiento de procesos. Ok, vamos a ir uno por uno. Tenemos buscar, el cual es el elemento básico en la operación de localizar un objeto. Básicamente, cuando estamos buscando, estamos localizando un objeto. Es importante que se sepan estas definiciones, chicos, tanto para la vida como para el examen. ¿Ok? Tenemos también encontrar, que se refiere a la consecución de una búsqueda, con la selección de un objeto en mano. Si van teniendo dudas, me avisan, pero como ven, son literal lo que dicen y son muy fáciles en realidad. Seleccionar. Este se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza entre dos o más semejantes, así como el dibujito que estamos viendo. Tomar es el movimiento que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza para asirla o cogerla en una operación. De literal tomar, pero tomar de sujetar, de recoger, de sostener, no tomar de bebida. ¿Ok? Sostener, por otro lado, tiene lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto,
mientras la otra mano está realizando otra acción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que tenemos unos clavos en la mano, los estamos sosteniendo, pero con la otra mano estoy, pues, no sé, martillando en una tabla o algo así, por ejemplo. ¿Ok? Mover corresponde al movimiento de la mano con carga. Esta última puede ser en forma de presión. Entonces, básicamente mover es mover cualquier objeto de la forma en que nosotros lo estemos sosteniendo con la mano. Alcanzar corresponde al movimiento de la mano vacía sin resistencia hacia un objeto o retirándola de él. Entonces puede ser cuando vamos hacia el objeto o cuando ya estamos retirando nuestra mano del objeto. La mano vacía, ¿verdad? Como dice ahí, muy importante. Tenemos colocar en posición, que consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado correctamente en un sitio específico. Ensamblar, eso es súper fácil, son como dos piezas de rompecabezas. Ocurre cuando se reúnen dos piezas correspondientes, que se debe ensamblar una parte del producto, que se debe ensamblar una pieza de la máquina, que debamos ensamblar, no sé, por ejemplo, algo de mantenimiento inclusive. Entonces, básicamente en eso consiste ensamblar. ¿Ok? Tenemos usar también, que tiene lugar cuando una mano o las dos manos controlan un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta el trabajo productivo. O sea, literal, usar el objeto, controlar el objeto durante cierta parte del ciclo en donde se está ejecutando pues el trabajo productivo. O sea, lo mismo, pero en palabras un poco más, un poco menos es lo mismo. Desensamblar, por otro lado, es más bien el contrario del ensamblar. Y este, chicos, va a consistir en cuando dos piezas se separan. Estas piezas es importante que tengan en cuenta que ya deberían estar ensambladas. Entonces, como dice ahí, consiste cuando se separan dos piezas ensambladas. Como por ejemplo, la imagen de acá abajito, que es una tablet. Está ensamblada y ahí ya está desensamblada. ¿Por qué? Porque vemos todas sus partes que anteriormente estaban ensambladas. La carcasa, la parte técnica con los sistemas, la pantalla y pues la partecita de arriba. Inspeccionar es un elemento incluido en la operación para asegurar una calidad aceptable mediante una verificación regular realizada por el trabajador que efectúa la operación. Entonces, este inspeccionar es el inspeccionar de toda la vida que venimos viendo desde que iniciamos, solo pues que ya convertida en un simbolito básicamente. Ok, tenemos precolocar en posición. Precolocar en posición, chicos, consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda tomarse y ser llevado a la posición en la que ha de ser sostenido cuando se necesite. Entonces, precolocar en posición es como, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de viaje y dejamos lista la maleta y dejamos lista la ropa. Entonces ya estamos precolocando en posición la ropa para nada más llegar y meterla a la maleta. E inclusive ya dentro de la maleta, cuando nosotros llegamos a nuestro destino, ya precolocamos nada más para utilizar en el momento que sea necesario. Eso en un ejemplo más cotidiano. En un ejemplo más industrial puede ser la imagencita que ustedes tienen acá abajito, que es por ejemplo acomodando las herramientas, teniendo todo ya ordenadito para que una vez inicie el proceso productivo sea mucho más fácil llegar a ellas, tener la mano y pues ahorrarnos tiempito. Soltar es súper fácil como todas las que hemos visto y esto ocurre cuando el operario abandona el control del objeto, o sea, cuando soltamos cualquier cosa, no necesariamente tirándolo como puede ser la imagencita de la moneda, pero sí en sí soltándolo, dejándolo de un lado, o sea, como que tomamos un tornillo. Sostenemos mientras movemos la mano y lo soltamos, perdón, en la mesa que tengo a la par. Las demoras inevitables son una interrupción que el operario no puede evitar dentro de la continuidad de su trabajo. ¿Qué puede ser una demora inevitable? Por ejemplo, en el proceso productivo del pan,
Muchas veces, o la gran mayoría, se utiliza con levadura. Entonces se hace la masa, todo súper bien, se amasa, valga la redundancia, se agrega la levadura, se revuelve y es ahí donde llega una demora inevitable. Se debe dejar reposar el pan con la levadura para que éste crezca. No nos podemos saltar este proceso. De ser así, no tendríamos el mismo resultado. A eso nos referimos con demora inevitable, cuando literal ya no podemos hacer nada por rescatar esos minutitos que me quita esa demora. Y también está la demora evitable, ¿verdad? Que es todo el tiempo muerto que ocurre durante el ciclo del trabajo y del que solo el operario es responsable, intencional o no intencionalmente, que el operario no está haciendo su trabajo porque no quiere, que haya tenido una emergencia, que lo hayan llamado, por ejemplo, a atender otro proceso, cualquier cosilla así son demoras evitables. Ya sea intencional o no intencional que esté ocurriendo la demora, puede evitarse. Es tiempo muerto, es tiempo que no me está beneficiando en nada, porque por ejemplo, con la demora inevitable, en este ejemplo que les digo del pan o por ejemplo que estén pintando una pieza y deba secarse, pues al final me está trayendo beneficios, ¿verdad? Me está ayudando con el proceso para obtener buenos resultados. Pero en sí, esta demora evitable no me está colaborando en nada. Sinceramente no me está colaborando en nada. ¿Ok? Ahí voy porque me sale. También tenemos planear, chicos, que planear es el proceso mental, o sea, el que ocurre dentro de nuestra mente, que se da cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. Muchas veces, que era lo que les decía al inicio, chicos, nosotros pues hacemos todo esto inconscientemente y realmente antes de tomar una decisión o algo por el estilo no pensamos como que estamos planeando, pero en realidad ese pequeño tiempito, esa pequeña acción que nosotros nos tomemos para pensar qué vamos a hacer ahorita, cuál es la siguiente acción, etcétera, etcétera, es representada por planear dentro de los Terblix. Tenemos descansar, que es la necesidad que tiene el operario de reponerse de la fatiga, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos en algún momento necesitamos descansar, ya tendremos nuestros tiempos y pues estos también deben ser medidos. ¿Hay alguna pregunta respecto a este tema o a esto que acabamos de ver, a estas definiciones de los Terblix? Diana no tiene preguntas. Genial. Mariela, super. Brian, perfecto. Quiero escucharlos, chicos. En sus trabajos o en sus vidas diarias, ¿creen que hay alguno de estos movimientos? Es más, me voy a volver. ¿Creen que hay alguno de estos movimientos que ustedes definitivamente no utilicen? Mariela, dime, claro, adelante. Profe, en mi caso, sí, digamos, sería el tiempo que uno espera, porque, digamos, está el pintor y yo debo esperar a que termine de pintar para yo poder revisarle las piezas que él hizo. Entonces, sí utilizo mucho esa parte. Ah, ok, perfectísimo. La demora inevitable, definitivamente. Ajá, sí, Ay, correcto. perfectísimo, Mariela, muchísimas gracias. Mil gracias por tu aporte. Me parece genial. ¿Ok? ¿Alguien más? En este caso ya tenemos muy evidenciada dentro de un ejemplo real de trabajo lo que vendría siendo la demora evitable. Que ven que incluso Mariela más bien está como del otro lado del charco. Ella no puede continuar hasta que esta demora no se dé. Diana, dime. Cualquier cosita, no sé si soy solo yo, perdóname que te interrumpa, pero no te estoy escuchando. Se escucha como, ay, no sé cómo explicarlo, como interrumpido. Chicos, ¿ustedes lo escuchan o escuchan como igual que yo? Sí, se escucha igual, interrumpido. Sí, interrumpidito.
Diana, pero me encantaría saber tu aporte. Entonces, no sé, puede ser a veces por los audífonos, puede ser la misma entrada de sonido de la computadora, pero si quisieras, lo puedes agregar en el chat. Yo encantada de leerlo. Ujú, vamos a ver. Ana Diana, ajá, ahí puso, muchas gracias. Dice que su ejemplo sería ensamblar, ya que ella no trabaja con productos en sí que necesiten ese proceso. Entonces, Diana más bien utiliza muchísimo este de acá, que vendría siendo ensamblar. Ven que es algo que nosotros podemos tener ya como muy normalizado, ya se me fue la palabra, como muy cotidianamente lo podemos ver, pero en realidad cada pequeña cosita, vean que incluso el hecho de buscar algo con los ojitos ya me representa un terblick, un movimiento importante dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, chicos. Ok. Ana, no sé si les quedó duda con alguno o si todo está clarito. Ay, no, chiquillos, es que esta clase es demasiado pequeñita. Háblenme. Todo claro. Bueno, yo no puedo hacer nada si ustedes son supercargas y me entienden a la primera. Profe, Dímelo. yo te puedo dar uno, pero que sí, más que todo, no es como que se abstiene de mi trabajo, sino que más bien define mi trabajo más que cualquier otro, Ok. Ujú. que sería seleccionar. Seleccionar define tu trabajo más que cualquier otra. Ok. Sí, correcto. En mi caso, yo soy inspector de calidad Ujú. en un CEDI, en el CEDI de frutas y verduras de automercado. Entonces, Asombroso. en este caso, eh, tienes que seleccionar el mejor producto para que este llegue a los puntos y en caso de devolución tienes que seleccionar el producto con el que vas a hacer la devolución. Ok, ok. Entonces, sea como sea, siempre necesitas una cantidad de muestra bastante grande, ya sea para aceptar o rechazar cierto producto. Ah, ok. Si te piden como ese mínimo de rechazo, Y esa de mínima hecho, hay un aceptación. mínimo. Y de hecho, es curioso, pero es muy pequeñito. De hecho, no sé, por decir algo, Ujú. para devolver, no sé, unas 300 cajas, si acaso necesitas el valor de una caja como tal en peso. Guau. Ah, ok, Y entiendo. la tolerancia es bastante poca. Sí, y tengo otra pregunta, ya así como Pero por zapa, adelante. No, no, ya que estamos acá, extendámoslo un ya que poquito. estamos hablando. Digamos, ya más propio del proceso, si a usted llegan 300 cajas, mm, pero pues no todas están mal, sí puedes nada más devolver las que ameritan un rechazo y conservar las otras. O en sí te tienen De que cambiar todo. Una vez, no sé si recuerdas, fue un par de clases que nos estabas enseñando a hacer unas tablitas, no recuerdo el nombre ahorita mismo, pero de hecho se me hizo muy familiar porque es muy similar a la tabla de evolución que nosotros tenemos. Entonces, Ah, ok. ya hay como una cantidad definida, desde 0 cajas hasta, no sé, 3000 cajas, donde te dice cuántas necesitas, eso o en kilos o en unidades. Mm, Entonces, para responder a la pregunta, no es como que le acepto lo que, o sea, si encuentro, por ejemplo, supongamos que tengo 10 cajas, ajá, de esas 10 cajas solamente dos salieron mal. ok. Entonces uno pensaría, bueno, son 2 cajas, se le aceptan 8, pero no, ya está definido que una cantidad, así sea pequeña, a un margen menor de cajas, es mayor la probabilidad de evolución. Entonces, más bien necesitas traer muchas cajas para que el margen de evolución reduzca considerablemente. Ah, ok, súper interesante, buenísimo. Ok, ok. Y bueno, otra pregunta. Este, ya en sí no es responsabilidad, por ejemplo, del lado de ustedes que esas cajas vengan mal. Ustedes no tendrían que cubrir ningún costo extra en caso de devolución. Sería meramente el proveedor. Sí, totalmente. De hecho, es muy curioso porque, por ejemplo, voy a entrar en un tema que a los proveedores los jode bastante.
¿ok? Son el tema de las babosas. Claramente son frutas y verduras, son cosas que tienen contacto, o sea, se crean en la tierra. Entonces, muchos animalitos pueden llegar ahí o lo que sea, y una babosa te puede devolver automáticamente cualquier cantidad de cajas, desde una caja hasta 10.000 si las tienes. Híjole, por Aunque una parezca, sola. no sé, imagínate que, no sé, llegan, no sé, 5.000 lechugas al CEDI Ujú. y que en una sola lechuga salga una sola babosa, se devuelve el total del pedido. Híjole. Entonces, sí, sí, jode bastante a los proveedores, pero bueno, son cosas que cada proveedor acepta en el momento que firma contrato con la empresa. Ah, ok, interesante, interesante. Sí, o sea, como ni derecho a reclamar. No, absolutamente no. O al menos en casos como ese, ¿verdad? Ok, perfecto, genial. Súper, Brian, muchísimas gracias. Me encantó el Entonces, aporte del día de hoy. Genial, mil gracias. Bueno, a vos y a Diana, que creo que tal vez tuvo un problemilla y como que se desconectó. Mil gracias por el aporte. Sumamente interesante. Entonces, chicos, continuamos, ya que ya ganamos unos minutitos de sabiduría. Vamos a hablar acerca de la economía de estos movimientos. La economía de movimientos son tipo leyes que podemos cumplir, pero vamos a verlas más a fondo. Estas leyes dentro de la economía de movimientos son aplicables en realidad a cualquier tipo de trabajo que se esté dando, pero se llegan a agrupar en tres subdivisiones básicas. La primera es aplicación y uso del cuerpo humano, ¿ok? Que estemos utilizando nuestro cuerpo humano. La segunda subdivisión es arreglo del área de trabajo. O sea, eso está 100% destinada a cambios, mejoras, necesidades del área de trabajo. Y la tercera es, ay, perdón chicos, es que ando como con tos, no sé, rara, pero bueno, la tercera es diseño de herramientas y equipos. Entonces, vamos a ver. La primera que tenemos, como les dije, es la aplicación y uso del cuerpo humano. Vamos a verlas más puntualmente cada una, vamos a interiorizar un poquito más en cada una. Entonces, la primera, que es en la que utilizamos el cuerpo humano, tenemos puntos claves o puntos importantes que me llegan a definir y a componer esta subdivisión, como por ejemplo que las dos manos deben empezar y terminar al mismo tiempo de forma ideal. Entonces, que cuando estemos iniciando un movimiento o en sí un proceso más amplio, al mismo tiempo que inician las manos, también, bueno, como inician juntas, deben terminar juntas. ¿Ok? El segundo punto es, los movimientos de los brazos deben hacerse de manera simultánea en direcciones opuestas y simétricas. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es intentar economizar, ahorrar un poquito los tiempos, ¿ok? Acá, ay Dios, ay perdón chicos. Acá de hecho dice economía de movimientos, economizando estos movimientos que tal vez toman más o me incluyen más movimientos que tal vez podemos hacerlos en una sola, como por ejemplo ese segundo punto que es cuando los brazos se mueven de manera simultánea, nada más que en direcciones opuestas. ¿Ok? Los movimientos, chicos, en este caso deben ser confinados a su rango más bajo. Es preferible que los movimientos sean suaves y continuos y el que llevemos un ritmo, el que exista en sí un ritmo es esencial. Vean, por ejemplo, la imagencita que está acá. Esta es una persona vista desde arriba, o sea, como si ustedes estuvieran en un segundo piso y tomaran una foto hacia abajo. Ay, perdón, es que estoy en bolígrafo. Esa es una persona vista hacia arriba. Entonces, tenemos muy bien representado este segundo punto de acá. Que los brazos se muevan de forma simultánea en direcciones opuestas. Se están moviendo al mismo tiempo, al parecer, solo que en distintas direcciones. En el punto medio de estos es donde se ocurre un ensamble. Y por este lado, pues tenemos como el movimiento máximo y su rango, en este caso hacia acá. Acá tenemos el máximo y tenemos un movimiento que se da también de forma normal en rangos específicos de igual forma. Entonces,
Dentro de la siguiente subdivisión, que como les dije, era más enfocada al área de trabajo y todos los cambios, mejoras, etcétera, que pueden ocurrir en ella, tenemos que es imprescindible contar con un lugar fijo para las herramientas, materiales y controles. Estos deben estar localizados frente al operador y lo más cerca posible. Deben tomarse medidas para asegurar las condiciones de visibilidad. Si yo ahorita les pregunto, esta definición, ¿a qué herramienta de la calidad se les parece? ¿Con cuál la asociarían? El tener todo ordenadito, un lugar para cada cosa. De las 5 S, ¿no? Exactamente, perfecto, Mariela, súper bien. Las 5 S, exactamente. Nada más déjenme ver una cosita. Que si no me equivoco, ahorita chicos, espero no equivocarme realmente, la S que podría asemejarse más a este lugar fijo para cada cosa es Seitón, ¿verdad? Que era la que me hablaba mucho de colocar cada cosa en su lugar, de que cada cosa esté identificada, de que haya un lugar definido, etcétera, etcétera. Seitón básicamente me ordena, señaliza y sistematiza. Entonces, en este caso, súper bien, Mariela, muy bien asociada esta parte a la herramienta de la calidad de las 5 S. Tenemos también lo que viene siendo el diseño de herramientas y equipo. Ay, perdón. Siempre que sea posible, debe usarse guías, sostenes o pedales para que las aquí es manos realicen un trabajo más productivo. Hay que procurar que dos o más herramientas se combinen en una y que junto con los materiales queden en posición de ser utilizadas fácilmente. Las palancas, travesaños y manivelas deben colocarse en una posición que permita manejarlas con el menor cambio de postura del cuerpo. Entonces, básicamente esta subdivisión me habla mucho tanto del diseño de estas herramientas, de cómo debe estar el equipo, pero también puede llegar a relacionarse bastante con el tema de ergonomía, ¿verdad? Que la ergonomía es básicamente todo esto que me permite a mí desarrollar el trabajo de buena forma sin necesidad de tener repercusiones en el cuerpo. Entonces, por eso ahora vemos mucho cosas ergonómicas, como por ejemplo sillas, escritorios que suben y bajan, demasiado cool, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ah, bueno, en este caso de guías, sostenes, pedales, son cosillas que nosotros podemos implementar en sí, que sepamos que pueden servir, que me pueden ayudar de forma positiva para que mis manos sean más productivas. En caso ya sea de que necesite o que pueda realizar una tarea con un pedal, adaptando un pedal, pues que ojalá se pueda implementar. Tenemos también los movimientos generales, chicos, que los generales son así, los súper básicos y básicamente los que me involucran ciertas partecitas del cuerpo. Tenemos el primer movimiento general, que es en donde utilizamos únicamente los dedos. Casi siempre es con esa postura que vemos ahí, tal vez cuando tomamos algo así, utilizando nada más los deditos. Tenemos el movimiento general de los dedos y la muñeca, que como ven se me representa ya con una manita más abierta, porque utilizamos más que solo estos deditos, ya utilizamos toda esta parte de acá, dedos y muñeca, como una garra, como la de Toy Story, por ejemplo. Tenemos los que utilizan los dedos, la muñeca y el antebrazo, que como ven es donde ya estamos ejerciendo también cierta presión para sostener y también un movimiento más extenso que me permita más. Tenemos el movimiento general de los dedos, la muñeca, el antebrazo y el brazo, que ya me involucra muchísimo más y pues soy mucho más flexible con mis movimientos. Ahora sí que puedo hacer prácticamente todo lo que me permita el rango del movimiento del brazo. Y por último, tenemos este movimiento general, que ya es básicamente el 100%, utilizando los dedos, la muñeca, el antebrazo, el brazo y en sí el cuerpo entero. Ahora sí tengo 100% disponibilidad de realizar prácticamente cualquier movimiento. ¿Alguna dudita hasta acá de las subdivisiones, de los movimientos generales?
Todos tienen dudas. ¿O no? Brian, súper, muchas gracias. Fabiola, Mariela, genial. Chicos, les voy a mostrar algo que viene en material, en realidad, pero no viene en el examen. Es importante que ustedes sepan y conozcan que es una herramienta más dentro de este mundo, pero pues no vamos a profundizar mucho. Pero pues sí es importantísimo que lo sepan, ¿ok? Nada más denme un momentito para cambiarme de pantalla. A ver. Ajá, les dejo de compartir acá. Ok, de estas tablitas, chicos, yo les voy a decir varias características. Vean, esto básicamente que esperaría que ya ustedes estén logrando visualizar en pantalla. Si no lo ven, porfa me avisan. ¿Lo ven? Chicas, ven mi pantalla. Profe, yo la veo, pero digamos, los datos como tal, así pequeñitos. Ah, ok, ok. Déjenme ver si lo puedo hacer más grandota. No sé si ahí ven ya tal vez un poquito más. Sí, Sí. O déjenme ver si la puedo descargar. Tal vez desde el escritorio se vea mejor. Ujú. Si no se me abre en Google. Ok, sí se me abrió en Google. Bueno, no importa. Entonces, estas, chicos, se llaman tablas de datos MTM. ¿Ok? Primero, lo que les quiero decir son datitos importantes de estas tablas. Como ustedes pueden ver, tienen muchas cosas y tal vez no entendamos nada y se haga súper raro y etcétera, etcétera, pero van a ver que en realidad es súper fácil y es mucho de lo que acabamos de ver. ¿Ok? No vamos a profundizar mucho, como dije, pero pues sí es importante que las conozcamos. Denme un chance. Ok, entonces, lo primero o los primeros datos importantes que les quiero decir en esta tabla es que las tablas MTM, o como también las podemos encontrar dentro de la vida, tablas de medición por tiempo de métodos o Methods Times Measurement en inglés, es un sistema de análisis de movimientos y tiempos. En realidad, acá todo lo que estamos haciendo o todo lo que ustedes pueden ver, chicos, son análisis de movimientos y tiempos dentro de un proceso productivo, el cual por el momento desconozco. ¿Ok? Este análisis o este sistema de movimientos y tiempos logra descomponer una tarea manual en movimientos básicos predeterminados, que son los TERBLICS que acabamos de ver: alcanzar, agarrar, inspeccionar, soltar, etcétera. Y también logra asignar un tiempo estándar a cada uno de esos movimientos medidos en TMU, que TMU, ya como lo podemos ver, lo encontramos en varias columnas, como por ejemplo acá. Creo que el TMU también lo vi. Ah, bueno, aquí arribita está TMU, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, en realidad en todas podemos ver TMU. Pero, ¿qué es TMU? TMU significa Time Measurement Unit. ¿Ok? Que básicamente en español es unidad de medición de tiempo. Si no me equivoco, chicos, acá lo que podemos ver es una conversión de TMU, o sea, de unidades de tiempo. Como dice acá, Si una capacitación adecuada, sin una capacitación adecuada, el uso de esta tabla de datos estándar MTM y cualquier otra aplicación de MTM puede concluir en resultados incorrectos. Entonces, siempre que estemos utilizando MTM debemos saber cómo utilizarla. Entonces, en este caso, los valores de tiempo en esta tabla de datos equivalen a un rendimiento del 100%. Acá tenemos una conversión de TMU. Si tenemos un TMU o una unidad de medición de tiempo, estas llegan a significarme también algo. Son como conversiones, por ejemplo. Digamos,
que un TMU sea 0. Como dice ahí, 0006 minutos, que se traduce también en, como dice acá, 0.036 segundos y 0.00001 hora, ¿ok? Entonces, esas son las TMU. Son, em, ay, se me va la voz. Son unidades de medición de tiempo y pues las utilizamos mucho para ver al final el tiempo que estamos utilizando. Son un método de medida básicamente y ya tienen valores estándar predeterminados, como ven ahí, segundos, minutos y horas. Entonces, continúo. ¿Para qué se utilizan estas tablas MTM? Se utilizan para muchas cosas, entre ellas, uno, establecer tiempos estándar sin necesidad de cronometrar en sí directamente a un trabajador. O sea, que se espera que esto es lo que se cumpla, que estos tiempos sean los que se cumplan. También sirve para lo que les dije, analizar y mejorar métodos de trabajo. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, un movimiento innecesario ya puede llegar a generarme o a significarme un costo a mediana o larga escala o largo plazo dentro del proceso productivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, nos ayuda también a diseñar los procesos para que estos sean más eficientes gracias a pues el mejoramiento que existe en alguno de ellos. Ayuda a planificar la carga de trabajo y la capacidad de producción que exista. Y también estima los costos de mano de obra, pues porque al final tenemos tiempo. Normalmente en las empresas se paga por tiempo, entonces pues también nos ayuda a tener medidas estas partecitas. ¿Qué llegan a contener estas tablas? Bueno, como ustedes pueden ver ahora que repasen o así por el estilo, van a encontrar que llegan a obtener el movimiento o que llega a tener en sí la descripción del movimiento, la distancia y el tiempo que se está utilizando en ese movimiento. Como pueden ver o como pueden analizar, casi siempre van a ser movimientos sumamente chiquititos. Por ejemplo, en este de acá, alcanzar, estamos midiendo movimientos de alcanzar. Tenemos la distancia en centímetros que me está representando de hasta 2 centímetros hasta 80 centímetros. Y en sí, el valor estándar en TMU. Acá vamos teniendo todos los valores, ¿verdad? Que recuerden cuánto era un TMU, era, ya les digo, 0,036 segundos. Entonces ya acá tenemos pues que se está durando más de un TMU y también tenemos la descripción de los casos. Entonces, en la distancia de hasta 2 y 10 tenemos alcanzar un objeto que siempre está en una ubicación física que ya conocemos o un objeto en la otra mano o sobre cuál reposa la otra mano. Básicamente, pasar de una mano a otra o alcanzar un objeto que siempre, siempre, siempre va a estar en el mismo lugar. Veamos, por ejemplo, los que ocupan más distancia, de 55 a 80. Tenemos que, en este caso, requiere colocar la mano en una posición indeterminada, o sea, que no sabemos, ya sea para obtener un equilibrio, para prepararse para el próximo movimiento o para retirar la mano del área de trabajo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tiene la descripción, tiene el movimiento muchas veces y tiene pues el tiempo medido en TMU. ¿Por qué es útil utilizar esta tabla MTM? Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso, pero permite planificar procesos sin perder tiempo en cronometraje, favorece el diseño de tareas eficientes desde el principio y ayuda a establecer estándares justos de tiempo para los trabajadores. Entonces, por ejemplo, un ejemplo práctico que se puede hacer es tomar una pieza cualquiera, colocarla dentro de una carcasa y apretar un tornillo. Lo que tenemos que hacer en este caso o con cualquier tarea o proceso que estemos midiendo es descomponer en movimientos MTM o traducido también, que nos pueden ayudar muchísimo, en movimientos Terblix. Lo que tenemos que hacer después es sumar los TMU de cada movimiento, pasarlo a segundos y de esta forma estaríamos obteniendo el tiempo estándar.
Entonces, voy a profundizar un poquito en lo que vendrían siendo las TMU, que como les dije son unidades de medición de tiempo. Las unidades de medición de tiempo, o en sí el TMU, es la unidad básica de tiempo utilizada en este tipo de sistemas, en el MTM. Esta fue creada con la intención de medir con muchísima más precisión tiempos muy cortitos en tareas manuales, que tal vez a menudo no sea necesario medirlas o no se pueda medir con un cronómetro convencional. ¿Cuánto vale un TMU? Bueno, 0,006 minutos, 0,001 horas y 0,036 segundos. ¿Por qué llegamos a utilizar TMU en lugar de segundos dentro de estas tablas? Bueno, porque muchas tareas manuales duran no un segundo, sino como podemos ver acá, fracciones muy pequeñitas de ese segundo. Estas TMU también las utilizamos porque permiten una mayor y una gran precisión a la hora de calcular tiempos y es muy útil para descomponer los movimientos mínimos como alguno de los Terblix. Entonces, otro ejemplito que les puedo dar es que asumamos que hay un movimiento de alcanzar que toma 10 TMU. Entonces, 10 TMU por 0,36 segundos es igual a 0.30, perdón, por 0.036 segundos es igual a 0.36 segundos. O en minutos, también estaría la conversión, perdón, o la operación de 10 TMU por 0.0006 minutos. Entonces, ya así vamos teniendo como los tiempos estándares de esta tarea. Cositas importantes. Por ejemplo, acá en girar, en turn, cuando nosotros estamos hablando de girar o cositas así, normalmente estamos hablando también como de lo que puede ser grados, movimientos que me impliquen grados. Entonces ven que en esta parte, a diferencia de lo que puede ser el movimiento alcanzar, no estamos midiendo en sí por la distancia en centímetros, sino que tenemos otra característica importante, que son los grados. 180 grados en una operación que me represente un peso pequeño, me va a tomar 9.4. Y 180 grados en algo que ya sea un peso grande, una fuerza grande, 28.2. Entonces, básicamente eso era lo que quería decirles. También podemos hacer tablitas así, que es por movimientos simultáneos, tanto de mano izquierda como mano derecha, y la dificultad representada en lo que vendría siendo colorcitos. Acá tuvimos movimientos fáciles, difíciles o que se podrían mejorar con práctica. Entonces, básicamente eso era lo que quería decirles de estas tablitas. Quería que sepan que existieran. Ahí la tienen para que la observen, la analicen, investiguen más acerca de ellas. Y pues sí, no sale en el examen en sí. Lo que sí sale en el examen son todas estas definiciones, todas estas cositas que acabamos de ver. Y pues, ay, perdón, no sé, estoy compartiendo mi pantalla. Y pues que es súper, súper importante que sepan. Terblix, movimientos generales, economización de movimientos, etcétera, etcétera. No sé si tienen alguna dudita por el momento en sí de materia a materia. Si no, manitas arriba, porfis. Super Brian. Mariela, perfecto. Genial, chicos. Ah, Fabiola, súper. Entonces, les dije que la clase de hoy era muy chiquititita. Básicamente, de esta forma y con el examen, como siempre, que no se les olvide, concluimos el módulo número 5 del programa de formación técnica de control y aseguramiento de la calidad industrial. Para mí, como desde el primer día, sigue siendo un placer ser una tutora, ser una compañera más y compartir lo que yo sé con ustedes y me encanta también que ustedes compartan lo que saben conmigo. Chicos, les repito como al inicio, no tengo nada más que decirles que son super cargas, que lo lograron, que sigan motivados, que ya viene el último módulo y que tienen que darle con todo a ganar para ya poder verlos a todos definitivamente graduados de IPEA y pues con este título que yo les aseguro que va a ser de muchísima oportunidad para sus vidas. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta general o así.
Y si no, pues esa sería de mi parte, una clase chiquitita, digna de la conclusión de un módulo, más del penúltimo módulo. Y bueno, ya saben que si tienen alguna duda que no surgió por el momento, me pueden contactar por medio de correo electrónico. Profe, una consulta. Dímelo. Usted sabrá, usted está como enterada, o por lo menos tiene